Escuchas La Informante, el podcast de La Neta, en el que te mantenemos al día en los debates sobre democracia, derechos humanos y derechos de las mujeres, con la conducción de la periodista Luna Grado. Bienvenidas a La Informante. Soy Luna Grado y si te interesa entender, defender y ampliar los derechos humanos de las mujeres, este es tu espacio. Un podcast de La Neta y Corporación Humanas. Aquí la información es poder. Este año se cumplen 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing, el acuerdo más ambicioso y progresista en materia de igualdad de género adoptado en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995. Fue un hito histórico. Reunió a más de 30.000 mujeres del mundo entero y marcó un antes y un después en cómo entendemos los derechos de las mujeres en áreas como educación, salud, participación política, violencia de género, medios de comunicación y cuidados. Hoy, en este programa, queremos mirar hacia atrás y hacia el futuro. ¿Qué ha cambiado en estas 3 décadas? ¿Qué queda pendiente? ¿Y cómo se conecta este legado con la vida cotidiana de las mujeres en Chile? Nuestra invitada es Teresa Valdés, socióloga, coordinadora del Observatorio de Género y Equidad. Además, una histórica feminista que representó a la sociedad civil chilena en Beijing y que ha sido una voz fundamental en la reflexión sobre género y democracia. Bienvenida, Teresa. Gracias, Luna. Entonces, para partir, quería preguntarte, Teresa, el año pasado, en el Foro de ONG Feministas y de Mujeres de América Latina y el Caribe, que se realizó aquí en la CEPAL en Chile, señalaste que la conferencia de Beijing fue futurista. ¿Podrías profundizar en ese punto? Fue futurista en el sentido que abordó o dejó entre sus áreas de especial preocupación algunos temas que estaban como enunciados nomás, que eran como iniciales. El tema de los medios de comunicación, que tenían importancia, pero que hoy día cobran porque se incorporan las redes, se incorporan las nuevas tecnologías de una manera que no existían. Y claramente ahí hay un ámbito, digamos, de desarrollar. Y el otro es el énfasis en las niñas, porque tiene un capítulo especial para las niñas y claramente la discriminación empieza en la niñez y eso lo dijimos, digamos, pero es distinto cuando tú te das cuenta que es un ámbito que requiere mucha más atención que la que había tenido hasta la fecha. En ese sentido era futurista. Todo lo demás eran temas que veníamos desarrollando, digamos, y se venían desarrollando a nivel mundial, pero estos 2 temas. También puso énfasis en medio ambiente y habría que decirlo también. Y en ese sentido, claro, es interesante porque la conferencia de Beijing tomó lo que había sucedido en las conferencias anteriores de otros temas, especialmente lo que fue derechos humanos, la conferencia en Viena, que fue justo antes, ¿no es cierto? Y que significó poner la violencia contra la mujer como violación de los derechos humanos, los derechos de las mujeres como derechos, digamos, interdependientes, interrelacionados, todo eso, pero los derechos de las mujeres como parte de los derechos humanos, que hasta la fecha no se había hecho. Y tomó los acuerdos del Cairo, que habían sido también el año anterior, la conferencia del Cairo, que reconoce los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, no exactamente con ese lenguaje, pero claro. Sí, pero que fue un cambio muy significativo, donde el feminismo tuvo mucha importancia a nivel mundial, porque fue salir de los temas demográficos y de población para pasar a los temas culturales y de autonomía y de protagonismo de las mujeres. Entonces, eso Beijing lo tomó tal cual, digamos, tal cual, y ya no se discutió, no se podía retroceder respecto de esos avances. Entonces, la plataforma de acción de Beijing y la declaración de Beijing como que consolida, digamos, un avance en distintos ámbitos que son muy significativos. O sea, temas que se iban desarrollando ahí quedaron como ya ahí, por escrito. Afirme. Y después de Beijing, aquí en Chile, ¿qué medidas concretas tomó el Estado chileno, sabiendo que no es un compromiso que era obligatorio para los estados, pero qué medidas se dieron en esa línea? A ver, hay que poner en contexto. Chile venía recuperando la democracia hacía poco tiempo y ahí tenía por primera vez una agenda para la igualdad de género, digamos, construida desde el movimiento Mujeres. Entonces, es muy interesante porque Chile entonces se subió a la ola y se subió a la ola muy bien,
Teníamos en ese tiempo ministra a la Josefina Bilbao y ella tuvo que dar batallas muy fuertes para poder llegar allá con un informe que fue cuestionado. Teníamos senadores designados, teníamos senadores vitalicios, o sea, a uno le cuesta imaginar lo que era el Senado en ese tiempo. Y claro, y trataron de poner, digamos, limitar y boicotear y censurar. Y boicotear y censurar, como, ¿por qué? Porque los temas más progresistas. Sacaron una declaración en el Senado en que había incluso senadores de la ADC e incluso un senador del PPD diciendo cuestionando el informe, sobre todo que se usara el concepto de género, que se usara, digamos, que el tema de familia, si hubiera familias y no la 21ª familia posible y modelo, y que se pudiera abrir el tema de derecho sexual y reproductivo hacia el aborto. Entonces fue un acuerdo del Senado bien duro. Y bueno, y la ministra fue muy fuerte en eso. Y claro, iba apoyada por el movimiento Mujeres, pero también llevó digamos, una delegación bastante transversal con diputadas, con senadoras y con personas del Poder Judicial. Y Chile se subió a la ola. O sea, Chile está... Además, hay algo muy importante. Chile ya tenía un mecanismo nacional para las mujeres, una institucionalidad. El mismo CERNAM que se había creado como primer paso, digamos, para las políticas de igualdad. Y una de las conclusiones de la Plataforma de Acción es que todos los países tienen que tener. Entonces Chile iba un poco en la delantera. Y también el otro aspecto que fue muy importante en la plataforma es establecer la necesidad de la transversalización de la igualdad de género en todas las políticas públicas. Y Chile ya contaba con el primer plan de igualdad de oportunidades, se llamaba en ese tiempo. Entonces Chile iba como en la delantera. Para Chile fue fundamental porque fue como refrendar lo que venía en el programa que se había armado, digamos, en términos de pobreza, mujeres jefas de hogar, en temas de educación, con las limitaciones enormes que tenía Chile. O sea, Chile tenía un parlamento que no era representativo. Teníamos no solo el sistema binominal, sino que además teníamos un Senado con estos senadores resignados y institucionales, se llamaban, y vitalicio. Entonces era algo francamente fuera de lugar para poder avanzar. Entonces fue más como refrendar lo que ya se estaba empezando a incorporar en tema de derechos de las mujeres. Yo te diría lo más importante fue para el movimiento de mujeres, porque el movimiento de mujeres, igual que en toda América Latina, tuvo una herramienta concreta. Nosotros sacamos como Grupo Iniciativa Chile, junto con los grupos Iniciativa de los demás países del Cono Sur, esta síntesis, y fue nuestro instrumento de acción, ¿ves tú? Entonces, con esto en la mano, uno decía, a ver, los compromisos dicen, porque como tú dices, la plataforma no es vinculante, no es obligatoria, depende de la voluntad política del gobierno y del Estado, en realidad, y de la presión que hagamos las organizaciones. Entonces ahí el rol de la sociedad civil fue más importante. Es clave y es interesante porque la propia plataforma lo reconoce, dice, esto queda en manos, digamos, para que avancen las mujeres, esto depende de... Va a avanzar en la medida que haya voluntad política, en la medida que haya un actor social colectivo que lo presione. Entonces, está así. y en ese momento igual me imagino que tuvieron que trabajar muy cercanamente con la ministra en este caso. Fue muy especial lo que pasó, porque nosotros veníamos cuando se inició la preparación, porque primero hubo la conferencia regional que fue en Mar del Plata el año anterior, y el 93 vinieron de UNIFEM, que fue el organismo, digamos, previo a ONU Mujeres, a decirnos, bueno, y ustedes se están preparando para Beijing. Nosotros a distintas organizaciones, qué sé yo, no teníamos ni mucha información, ni mucho nada, aunque estábamos articuladas, veníamos saliendo de lo que era, digamos, un programa para el gobierno y todo. Y entonces ahí nos sumamos, digamos, con las distintas organizaciones, hicimos lo que se llamó el Grupo Iniciativa Chile. Hicimos toda una preparación y un debate de cuáles eran los temas, cuáles eran las necesidades, con la combinación de que estábamos recién en democracia, que traíamos un lastre de la dictadura que había sido tan brutal en muchos planos, no solo en los temas de derechos humanos, digamos, de primera generación y de la parte política, sino que también en derechos sexuales y reproductivos y otros ámbitos que han sido hasta el día de hoy afectados.
Y entonces lo que sucedió fue que nosotros, hicimos con este grupo, con toda esta red de todo el país, este informe inicial. Y pasó que lo terminamos como a fines del 93 y vino el 94 y lo releímos y encontramos que estaba súper débil, o sea, buenito, o sea, para nosotros significó preparar Beijing, significó tomar una visión más crítica y más de decir, bueno, a ver, vamos a ver qué es exactamente lo que hemos avanzado, cuánto hemos avanzado. Entonces nos marcó en términos de tomar una actitud más desde lejos, digamos, desde no tan cercana, porque nosotras mismas habíamos colaborado, muchas de las mismas amigas que habían estado en las comisiones, que habían formulado el programa, estaban en el gobierno, entonces fue como tomar distancia. Y cuando ya la vuelta, bueno, ahí fue cuando en conjunto con las demás organizaciones de América Latina hicimos este índice de compromiso cumplido. Decimos, esto significa que tenemos que vigilar, controlar. Hicimos también una devolución de todo el trabajo que habíamos hecho a nivel nacional, ahí con el MEMCH y con todas las organizaciones, que eran muchas en ese tiempo. Y lo que hicimos fue un el primer foro que hicimos fue sobre participación política y le sacamos una cantidad de compromisos específicos a las autoridades. Hicimos una firma, un compromiso, digamos, que está por ahí, digamos, con ministros, ministras y todo firmando el compromiso. Y definimos un conjunto de indicadores. Entonces construimos este índice de compromiso cumplido, que después fuimos haciéndole seguimiento. Y le hicimos el seguimiento, pero bastante fuerte, y publicamos un libro donde lo construimos. Estos son indicadores en las distintas áreas más importantes, en los temas de trabajo, en los temas de educación, en los temas de participación política, en los temas de salud sexual y reproductiva, en todos los ámbitos. Y definimos una meta y definimos cuán lejos estábamos de la meta. Entonces aquí está toda la metodología con Telma Galvez, una gran economista, ¿no es cierto?, que fue la primera que estuvo en el INE haciendo estadísticas de género, y con participación de todas las organizaciones definimos este índice y bueno, entonces establecimos esta relación. Fue muy divertido porque en una de las reuniones de seguimiento de Beijing, y cuando teníamos ya listo el índice de compromiso cumplido, fuimos a hablar con la ministra. En ese tiempo estaba la Adriana del Piano de ministra. Y estaba horrorizada porque nosotros las metas eran las metas de la igualdad. Entonces decía, yo no puedo cumplir con esto por esto en 4 años. Decía, pero las mujeres queremos todo, nosotros queremos la igualdad, no queremos los 2 o 3 pasitos que se puedan hacer en el gobierno. Entonces es muy interesante porque se produjo esta distancia de decir, mire, nuestro rol desde la autonomía de las mujeres es hacer seguimiento, cuestionar, criticar y apuntar, digamos, aportar al desarrollo de políticas públicas. Claro, claro. Entonces ahí fue como para que empujara a que los cambios se produjeran. Quería preguntarte también, ¿cómo recuerdas igual tu experiencia personal en la conferencia de Beijing? ¿Cómo, qué significó estar representando a la sociedad civil chilena en esto, por ejemplo, en el foro no gubernamental que leí que participaste? Mira, es muy interesante porque lo más importante de Beijing pasó en el foro no gubernamental. De ahí pasa después a la presión que pudimos hacer a la conferencia oficial. En el foro no gubernamental éramos 30.000 mujeres en una localidad que quedaba como a 1 hora y media de Beijing, en Huairou. Y ahí cada uno de los continentes tenía una carpa, que era un espacio de encuentro, y nosotros teníamos la carpa de América Latina, que se llamó la carpa de la diversidad. Y ahí teníamos foros, presentaciones, debates y estrategias de ver cómo íbamos a influir. Como habían de la sociedad civil, había varias que estaban en las delegaciones oficiales, en los otros países también. Entonces, y se superpuso la conferencia con el foro los últimos 2 días. Entonces, ahí hubo un tránsito de las delegadas oficiales, digamos, a nosotras, de cómo íbamos a incidir. Porque la plataforma traía un borrador, y ese borrador había sido preparado en reuniones en Nueva York, y ahí había habido unas movidas, digamos, de los sectores conservadores liderados por el Vaticano,
tratando de poner muchas barreras, se llamaban corchetes, o sea, ponían, esto está a discutir, esto no está claro, esto no tiene total respaldo, entonces decía corchete y la conferencia iba a tener que sacar todos esos corchetes y resolverlos. Además, incluso quisieron sacar la palabra género, que sea una cuestión increíble, pero ya venía en Naciones Unidas el lenguaje fundamental y el lenguaje no se cambia, o sea, el lenguaje es el que ya se está usando, entonces no había cómo retroceder. Entonces, la experiencia mía en la carpa fue muy, muy fantástica. Y yo había estado a cargo de un proyecto que se llamó Mujeres Latinoamericanas en Cifra, de la Flaxo, que habíamos hecho un libro por cada país de estadísticas comparadas. En algunos países era primera vez que había, también en Chile era primera vez que había un texto, digamos, comparativo en todas las áreas de estadística entre hombres y mujeres. Entonces yo presenté eso en la carpa, lo presenté en otros lugares a más y discutimos mucho. Entonces era muy, muy interesante, digamos, esta sensación de hermandad, de proyecto común. Y entonces a la hora de llevar una propuesta y nuestra posición a la conferencia, ahí se produjeron 2 eventos, digamos, que armamos desde la sociedad civil, con Gina Vargas, nuestra coordinadora, digamos, para la conferencia, que ella es peruana. Lo que hicimos fue un día, nuestra conclusión era que ya estaba todo dicho. Que desde Nairobi ya se sabía todo, que la plataforma iba a repetir lo mismo, que lo que se necesitaba era voluntad política y recursos. Entonces hicimos un acto de una manifestación, nos tomamos las escaleras en el edificio donde se hacía la conferencia, una escalera esa que sube como 3 pisos, y nos tomamos la escalera y dábamos vuelta para arriba y para abajo con puros letreros. Nos pusimos, nos escribimos, hicimos carteles, fuimos a comprar género, le escribimos, decía recursos, voluntad política, digamos, no más palabras. Y cuando le tocó a Gina leer la declaración, lo que ella hizo fue sacarse de la ropa un lienzo que decía no más palabras, digamos, o la misma consigna, y nosotras distribuíamos a todos los delegados, le entregamos la declaración escrita. No lo dijo ella se quedó callada. Obviamente que eso, o sea, tanto la acción en las escaleras, fuimos rápidamente los vigilantes a sacarnos ahí, nosotros no sabían qué hacer porque no estábamos haciendo nada más que dar vuelta y estaba lleno de delegadas de todos los países mirando qué era esto y nosotros en silencio. Y a la Gina obviamente subieron a quitarle el letrero porque todo eso es absolutamente ilegal, pues no se podía hacer. Y nosotros, mira, el aplauso fue generalizado, se aplaudió todo el mundo porque era ese el tema, no más palabras. ¿Ya para qué más palabras? Voluntad política y recursos. Entonces eso fue, te diría, los momentos más interesantes colectivos. Hubo otros de diálogos entre mujeres indígenas de todos los distintos países. Guairó era este lugar donde habíamos 30.000 todos los días. Algunas teníamos que viajar todos los días de Beijing, un grupo podía alojar allá. Y había calles, las calles de esta localidad tenía manifestaciones prácticamente todos los días. Las mujeres indígenas tenían su propia carpa, donde hubo muchos diálogos. Entonces, nuestras amigas de acá, las indígenas de acá de Chile, mapuche, que fueron, llevaron todas llevaban cosas para vender. Era lo más entretenido que hay en todas partes, en las calles. Siempre había alguna mujer que tenía sus 4 o 5 cositas ahí en oferta. Fue una hermandad o sororidad, como tú quieras decirle, digamos, máxima. Y la plataforma efectivamente logramos que incluyera, digamos, y que tuviera una adhesión a lo que nosotros queríamos, a pesar de todas las dificultades que se plantearon en la misma conferencia. Estamos conversando con Teresa Valdés, socióloga y coordinadora del Observatorio de Género y Equidad, sobre los 30 años de la Plataforma de Acción de Beijing. Y Teresa, tú me estabas comentando sobre esto de los indicadores después, los indicadores de cumplimiento. Entonces, han pasado 3 décadas, mucho ha cambiado y ha avanzado en derechos de las mujeres. Y yo quería preguntarte qué puntos crees que quedan pendientes. A ver, es bien interesante ver en qué hemos avanzado, porque tenemos una facilidad para andar diciendo que no hay, que falta, que falta. Hemos avanzado, pero considerablemente en todo lo que es participación y visibilidad de las mujeres. Hoy día, imagínate que entre medio tuvimos una presidenta mujer, o sea, en el conjunto de la sociedad, que es lo que más nos interesa, se instaló de que
¿no es cierto?, la igualdad sí es un tema y que los derechos de las mujeres y el empoderamiento de las mujeres es una necesidad, hoy día es sentido común. Ese es el logro principal que tiene el feminismo. Un cambio más cultural ahí. Claro, los cambios culturales son fundamentales, porque frente a ellos eso tiene consecuencias políticas y claramente se imbrican, ¿no es cierto?, lo que son las políticas públicas con eso. Eso no ha sido porque sí nomás, porque nosotros presionamos porque hubiera cambios legislativos, ¿no es cierto?, para que hubiera ley de cuotas, para que, ¿no es cierto?, se reconociera, acuérdate, el reconocimiento de la igualdad de mujeres y hombres en la Constitución es del año 99, recién. Recién, que somos iguales ante la ley. Antes sí, una vaguedad, ¿no es cierto?, pero recién ahí. Entonces, hay muchos avances en lo que es condiciones de derechos de las mujeres civiles, en la eliminación de la discriminación de los hijos legítimos y ilegítimos. Después, en el ámbito del trabajo, claramente la participación laboral de las mujeres ha aumentado mucho y las condiciones laborales han ido incluyendo el tema del cuidado. Progresivamente tenemos el listado de cosas que faltan, pero, ¿no es cierto?, eso, o sea, lo que viven hoy día en educación, imagínate que hoy día tenemos gratuidad en la educación superior, que tenemos una matrícula femenina, digamos, que supera el 50% en la educación superior, que los niveles educativos de las mujeres hoy día son más altos que en la fuerza laboral, son más altos que los de los hombres. Entonces, tú puedes ir viendo en los indicadores muchos avances que tienen que ver con este compromiso de acción pública, digamos, para la igualdad. Entonces, cuando tú me preguntas qué es lo que falta, hay temas en los que hemos avanzado poco y de nuevo nos remite a lo cultural. Probablemente el tema de la violencia sigue siendo como el dedo en la llaga. Que demuestra, digamos, que nos falta mucho en términos de cambios más estructurales, o sea, en qué se cimenta por qué se produce esa violencia. Y ahí entonces donde tenemos todavía estos temas estructurales que tienen que ver con la división sexual del trabajo, que las mujeres seguimos a cargo de la mayor parte de todas las tareas de reproducción, digamos, de cuidado doméstico, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Tenemos también, o sea, todo lo que hace a las relaciones de poder en el conjunto de la sociedad, no solo en la pareja, sino en el conjunto de la sociedad, porque eso también afecta el tema de la violencia. Entonces, vas viendo tú que para cambiar la violencia se necesita mucho más que las leyes, y que además las leyes que se han aprobado, excepto esta última que tiene un poco más de recursos, no han sido integrales y no han tenido recursos. Hemos ido entendiendo de a poco. Al principio, o sea, imagínate que al principio la violencia era solamente una falta, no era delito. Tomó hasta el 2004 que se fuera establecida como delito y además la violencia reiterada, o sea, ni siquiera una definición. Entonces recién ahora ya tenemos una ley integral que va a suponer articular todo. Entonces, ese es uno de los desafíos más grandes. En materia de derechos sexuales y reproductivos, yo te diría, claro, tenemos el gran debe que es el aborto decidido por la mujer según su condición, su situación, digamos, sin causales en el fondo, que igual tendrá límite de plazo. Pero tú tendrías que decir cuál es el otro pendiente, avanzar en educación sexual integral. ¿No es cierto? Que tenemos avances, se ha avanzado mucho de lo que dejó la dictadura, que eliminó lo que había de antes, hubo educación sexual, lo eliminó, ¿no es cierto? Retomar eso nos ha costado mucho, se ha avanzado mucho, pero todavía, evidentemente, con los cambios culturales, los cambios en muchos planos, lo que fue el movimiento del 2018, ¿no es cierto? La estudiante mostró todas las deficiencias que había y abordan los temas relacionados principalmente con el cuerpo, con la identidad de género, la identidad sexual y la violencia, el acoso. Ese ámbito sigue siendo, digamos, un ámbito que requiere mucha preocupación. Ahí estamos. Y porque estas nuevas condiciones te han significado ampliar los espacios de violencia. Claro, entonces, nuevos ámbitos donde se vuelve a producir esta tensión de que las mujeres hemos avanzado mucho, si no es porque sí nomás que esto pasa. Las mujeres, como te digo, hemos logrado, hoy día tú miras las autoridades y la cantidad de autoridades mujeres eran impensables antes. Entonces esta experiencia de ser dejados de lado, la tensión, sobre todo en la política, que es muy fuerte, y por eso que la violencia
digital se da tan fuertemente en el espacio de la política, porque eres tú o yo. O sea, los cargos son limitados, entonces si las mujeres exigimos cuota, ¿quién de los hombres cae? Entonces hay que liquidar que no haya candidatas, que vayan en peores lugares, de liquidarles la autoestima, digamos. Claro. Entonces la violencia política, digamos, digital está directamente relacionada con que hay una lucha, una tensión por el poder, definitivamente. Claro. Igual se agradece el foco que le das de no solo pensar en los pendientes, sino también en los avances, porque creo que a veces se deja eso de lado, es como que todo se hubiese dado muy fácil y como señalas tú, hemos avanzado mucho en estas 3 décadas también. Y las discusiones de cada una de las leyes en el Parlamento han sido increíbles. Si tú vas a la historia de la ley, digamos, del cambio constitucional de la igualdad entre hombres y mujeres, si vas a la historia de la ley del divorcio, si vas a la historia de la ley de la eliminación de los hijos legítimos y ilegítimos, uno no puede creer las cosas que se dijeron ahí. O sea, que te digan que un polvo no genera paternidad. Bueno, son los mismos que están en contra del aborto. Entonces tú dices, Entonces, claro, ¿y qué es lo que está detrás? La herencia, la propiedad, ¿no es cierto? Y todo el tema del concepto de familia y asociado a la herencia de la propiedad. Entonces, ¿quién tiene derecho a heredar? Uh-huh. Lo que quería preguntarte como para continuar respecto a estos avances es también cómo es la percepción, por ejemplo, ciudadana respecto a estos compromisos internacionales, como a veces parecen lejanos para la ciudadanía. Entonces quería preguntarte cómo podemos explicar que estos compromisos sí han tenido impacto en la vida cotidiana de las mujeres y las niñas en Chile. Es complejo porque, claro, hay una mediación, o sea, estamos en general y más que nunca ahora, miramos al país y se nos olvida, digamos, que somos parte de una comunidad internacional, que todo esto que hemos logrado es gracias a que formamos parte, y siempre las mujeres hemos avanzado en un ámbito internacional. O sea, la Comisión Interamericana de Mujeres es anterior a Naciones Unidas, es anterior a la OEA y tenía representantes de los gobiernos. Acá Amanda Labarca, la mismísima Amanda Labarca fue la primera representante de Chile. Entonces, siempre este avance de las mujeres ha sido porque hemos actuado en conjunto, nos hemos relacionado. Entonces, el movimiento de mujeres, además con los encuentros feministas de América Latina y el Caribe del 81 en adelante. Pero, claro, cuando tú te centras solo en tu foco y entras en la política más, digamos, de coyuntura, más actual, pareciera, digamos, que las cosas se dieron solas y que basta con el debate y no. Entonces, yo siento que es una tarea, digamos, de mostrar que no existimos solos, que existimos, digamos, en colectivo y que ese colectivo permite avanzar. Lo puedes ver, todos los movimientos sociales te pueden decir lo mismo, ¿no es cierto? Si tú ves qué es lo que ha pasado con el medio ambiente, los avances también han tenido que ver con estas alianzas internacionales. También las lentitudes y los retrocesos, digamos que no avanzamos más, tiene que ver porque ahí los países, los gobiernos, los estados parte que se llaman, van, digamos, proponiendo y comprometiéndose a cuestiones y después la sociedad civil, ese es nuestro rol, puede ir a decirle, bueno, tan bonito que es lo que acordaron afuera, ¿por qué no lo hacemos verdad? Claro. Tan bonito lo que acordaron. Entonces eso lo podemos decir para todas las, también en pobreza, también en trabajo, la OIT, o sea, la OIT ha sido fundamental para los avances de las mujeres en el ámbito laboral. También las trabajadoras de casa particular, ¿no es cierto? Todas las son, entonces, explicarle a las mujeres de que tenemos una ventana siempre abierta al mundo desde donde aprendemos y aportamos, La Convención Belén do Pará, que es la que finalmente la ley integral hoy día se pone a la altura tuvo una participación de Chile súper importante en Belén do Pará el año 94, o sea, tuvo una gran participación chilena, contribución de nuestras compañeras, digamos, que en ese tiempo estaban en el gobierno, fue fundamental. Entonces, nosotros recibimos y damos y aportamos. Entonces,
claro, significa conversar y contar la historia, recuperar las memorias. Eso es clave para las mujeres de hoy, para las jóvenes, para las niñas, y a veces resulta como lejano. Yo que me invitan muchas veces a hablar de esto, escuchan con sorpresa, digamos, porque claro, en los medios hay poco, digamos, no está en las programaciones el recuperar y el plantear lo que han sido los procesos de cómo es que la democracia que tenemos es la democracia que tenemos. Claro, y ahí le encuentro mucho sentido esto que planteas de que no somos una unidad aislada del mundo, sino que hay leyes que se inspiran en en buenas experiencias de otros países, Aprendemos en todo el compromiso. tiempo, Sí. aprendemos todo el tiempo. Nosotros yo participé en una de las comisiones que propuso este programa de gobierno para la democracia, el programa de las mujeres para la democracia, aprendimos de España, teníamos compañeras que habían vuelto del exilio a España y venían empapadas de lo que había en España, del Instituto de las Mujeres de España, amigas que venían de Brasil, donde ya tenían una nueva constitución donde las mujeres tenían un lugar, aprendimos de Argentina, o sea, nosotros tuvimos la fortuna, digamos, de poder poner e incorporar a nuestras propuestas lo que ya se estaba haciendo en otros países, sobre todo en lo de poner un mecanismo, digamos, de tener una institucionalidad. Eso nosotros le tomamos a Brasil y a España intensamente sus experiencias. Sí, y creo que está súper bien hacer ese ejercicio de memoria, porque, por ejemplo, en el caso de Beijing, y lo comentabas hace un rato, había injerencia, por ejemplo, del Vaticano en este espacio. O sea, el Vaticano... Y es algo que parece como impensado No, hoy en día. Mira, tanto así que entre las discusiones que había entre las propuestas en la Carpa de las Mujeres, que es una propuesta que ya no solo, digamos, de América Latina, es la propuesta de que el Vaticano sea reconocido como una ONG y no como un Estado, porque es un Estado parte muy raro, tiene solamente hombres, no tiene... ¿Qué opinar de derechos sexuales y reproductivos si solo tiene hombres? Entonces, pero... Bueno, han hecho alianzas con gobiernos conservadores, tenían muchísima influencia, era tremendo. Yo estuve en alguna de las reuniones de seguimiento de Beijing y transitaban los curas con sus sotanas negras y ahí con alianzas en algunos momentos con distintos gobiernos y muy bien instalados. En las conferencias posteriores de seguimiento de Beijing era bien impresionante y en cierta medida... No ha habido una nueva conferencia mundial sobre la mujer porque la conferencia de Beijing instaló una agenda tan completa y tan como progresista, digamos, que hay que mantenerla, digamos, mientras no se generen condiciones para avanzar, porque siempre existe el riesgo de retroceder. Claro. Entonces, sabemos, hoy día estamos asistiendo a retrocesos dramáticos, como Argentina, ¿no es cierto?, desgraciadamente también en Ecuador. También, ¿no es cierto?, en varios países están habiendo retrocesos en las leyes. Lo de Argentina es lo peor, digamos, o sea, cerrar el ministerio, ¿no es cierto?, cerrar el Ministerio de las Mujeres, cerrar, digamos, el teléfono de atención a las mujeres víctimas de violencia, va a tener consecuencias muy terribles. Entonces, Beijing con mayor razón está ahí iluminando el presente y el futuro. Y hablando también de esto del futuro y también esto de los retrocesos que están ahí como... respirándonos cerca, quería preguntarte, como a 30 años de Beijing, ¿qué desafíos crees que deberían estar al centro de la agenda feminista en América Latina, en Chile? Y también teniendo en cuenta esto del el auge de discursos y de medidas conservadoras y regresivas de derechos también. Bueno, recién tuvimos la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer en México. Porque América Latina tiene conferencias regionales cada 3 años, entonces al margen de la conferencia mundial, ¿no es cierto? Entonces sigue avanzando y por eso ha puesto temas nuevos y está el tema de los cuidados, de la sociedad del cuidado como tema central. Entonces, claro, es muy interesante porque en ese contexto lo que sucede es que hay un futuro, hay una tarea de futuro que se reconoce transversalmente por países. Argentina no estuvo en la conferencia, pero sí se reconoce, digamos, transversalmente que el tema de los cuidados, que tiene un nombre que puede parecer como así inocuo, pero en realidad es
actuar sobre la división sexual del trabajo que está en la fuente de las desigualdades entre hombres y mujeres. O sea, el hecho de que las mujeres se nos asignen las tareas reproductivas y de cuidado por razones, digamos, y eso afecta a todas las mujeres de todas las posiciones, de todos los sectores sociales. Entonces, es muy interesante, digamos, ese te diría yo que el desafío estratégico mayor es cómo avanzamos a cambiar la división sexual del trabajo. Acá en Chile hay el PNUD, que hizo un informe de desarrollo humano después que salió Bachelet 1, digamos, hizo un primer informe y mostró los tremendos avances que había en la sociedad respecto al reconocimiento de las capacidades de las mujeres, la importancia, ¿no es cierto?, de su participación, etcétera, etcétera, una serie de indicadores, un muy buen informe. 10 años después se preguntó de nuevo lo mismo, y en todo había avance, en lo que no hay avances en la redistribución de las tareas de cuidado. Entonces, las mujeres entran más al mercado de trabajo y aumentan su sobrecarga de trabajo. Entonces, la última encuesta del INE sobre uso del tiempo, que dice en qué gastamos el tiempo los hombres y las mujeres, muestra que las mujeres usamos en promedio todos los días 2 horas adicionales de solamente trabajo no remunerado, trabajo reproductivo, ¿no es cierto? Y obvio, eso varía según las edades. En las edades en que es más fuerte eso, digamos, la brecha de participación de trabajo no remunerada de las mujeres con los hombres, es cuando están entre los 25, digamos, y los 40 años, que es la edad reproductiva, que es la reproductiva. Entonces puede hasta duplicar, triplicar y más las horas que dedican las mujeres. Entonces, ese es el nudo, ese es uno de los nudos reconocidos, digamos, como un nudo principal. El otro nudo sigue siendo el del reparto de la distribución del poder. De la participación política. Claro, que hemos hecho esfuerzo, que tuvimos una convención paritaria, pero ahora que vamos a tener elecciones la cosa no se ve muy bien, digamos, de cómo van las candidaturas. Aunque cumplan con la ley, existen los resquicios, ¿no es cierto?, de cómo se hacen, de cómo se distribuyen las listas. Quería pasar un aviso a quienes nos están escuchando respecto a la Conferencia Regional de la Mujer en México, que fue hace 2 semanas. Vamos a hacer el siguiente episodio del podcast sobre esa conferencia, así que van a poder escuchar un poco sobre a qué se refiere esto de la sociedad del cuidado y cómo fue esta instancia. Y también, ahora que Teresa mencionaba respecto al uso del tiempo y su relación, la relación de la pobreza del tiempo con los cuidados, también tuvimos un episodio en el que hablamos con la subsecretaria de Servicios Sociales y Andrea Sato de la Fundación Sol sobre cuidados y sobre su relación con la pobreza del tiempo, así que les invitamos a escucharlo. Hay distintas perspectivas y para poder informarse sobre estos temas. Y ya nos quedan los últimos minutos, Teresa, y hay una pregunta que estamos haciendo en todos los episodios a todas las invitadas, aprovechando que estamos en un año electoral. Estamos preguntando que nos puedan decir en una frase qué le pedirías a la próxima presidenta o presidente de Chile, en este caso para garantizar los derechos de las mujeres. La más amplia participación de las mujeres en todos los ámbitos. En todos los aspectos, en todos los ámbitos, política. En todos los niveles, en política, en economía, en todos los ámbitos. Ok, entonces nos vamos con esa reflexión. Te quería agradecer por participar en este episodio. Nos parece súper importante también, como tú mencionabas, este ejercicio de memoria de cómo se fueron dando estos compromisos, de lo que hemos avanzado, de lo que queda pendiente. Creemos que es importante también poder dar cuenta de aquello y no pensar que todo sucede así de forma espontánea. Entonces, muchas gracias por participar. Y a quienes nos escuchan, les agradecemos también por estar pendientes de La Informante, el podcast de La Neta y Corporación Humana. Les invitamos a seguir a La Neta en nuestras redes sociales para estar atentas y atentos a nuestro podcast, pero también a nuestras notas, a nuestras entrevistas y distintos contenidos que subimos regularmente en nuestras redes sociales. Nos escuchamos en un próximo episodio. Muchas gracias, Tere. Gracias, Luna. Gracias. Esto fue La Informante por hoy. Búscanos como @lanetacl en redes sociales para esperar el próximo episodio. La Neta es un medio digital de Corporación Humanas.
Este programa cuenta con el apoyo de IFA Civic,